Vamos a orar, mi hermano, y comenzamos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este momento en el que podemos reunirnos de esta manera para poder compartir, Señor, las verdades de tu palabra. Dios, te pedimos que tu Espíritu nos guíe con tu sabiduría, Señor, con tu inteligencia a través, Señor, de esta lección, para que podamos compartir, para que podamos celebrar, Señor Dios, tu revelación. Y también, Padre Santo, para que podamos todos entender a cabalidad, Señor Dios, lo que tiene que ver con la teología. Te pedimos, Señor, que nos ilumines. Gracias, Padre, por mis hermanos que ya están en la clase y algunos que se van uniendo. Gracias, Padre, por aquellos que van a ver la grabación más adelante. Sus vidas sean bendecidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Gracias por la puntualidad a todos. Dios les bendiga. Bueno, hoy estamos entonces viendo la lección ya número 4 de nuestro estudio de Cristología, de nuestro curso de Cristología, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo la Cristología y a Jesús como el sacerdote. ¿Está bien? Es muy importante que nosotros podamos entender que todos estos oficios de Jesús que estuvimos viendo, profeta, a Jesús como el Cristo, bueno, el ungido, ¿verdad? Esa fue nuestra primera lección. El profeta, también estuvimos viendo acerca de el sacerdote, hoy vamos a estar viendo, ¿sí? Y luego vamos a ver de la siguiente lección sería Jesucristo como Rey, ¿está bien? Así que vamos a ir comenzando entonces con esta lección. Vamos a esta introducción, donde la palabra del Señor nos muestra, un momentito por favor, ahí está. Vemos nosotros de que en la introducción, bueno, aquí, vamos a ver las formas en las que Jesús cumple con el oficio bíblico de sacerdote. ¿Está bien? Enfocándonos en esta lección. Sacerdote, entonces, hablamos de un mediador, el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Está bien? Como hemos visto en lecciones anteriores en el Antiguo Testamento, Dios instituyó 3 oficios que se fueron desarrollando en todo el Antiguo Testamento y también se ve en parte en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento crearon grandes expectativas porque fueron ejercidos por personas importantes, protagonistas de la Biblia, pero cada uno de esos profetas, sacerdotes y reyes fueron un anticipo, fueron, como decimos en teología, la sombra de Cristo, la sombra de aquel que ejercería esos oficios de manera suprema, de manera perfecta y de manera eterna. ¿Está bien? Entonces, vemos nosotros de que en el Antiguo Testamento Dios instituyó 3 oficios a través de los cuales administró su reino, ¿sí? Los oficios de profeta, sacerdote y rey. Entonces, para comenzar en esta lección vamos a ver en una primera parte cómo se desarrolló el oficio de profeta en el Antiguo Testamento. Vamos a ver los requisitos, vamos a ver las funciones, vamos a ver todos esos detalles que hacían de un sacerdote en el Antiguo Testamento. Y en una segunda parte de la lección vamos a ver cómo eso se cumple en la persona de Cristo. ¿Ok? Entonces, para comenzar es importante que nosotros definamos qué es un sacerdote. Un sacerdote es una persona que media entre Dios y su pueblo, es un mediador, por eso decimos, ¿sí? Para que Dios los reciba en su santa presencia especial o también para concederle su bendición. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos definir en pocas palabras y en palabras simples también lo que es el sacerdocio. Ahora, ¿podemos ampliar esta definición? Sí, y podemos ampliar mucho también. Pero vamos a quedarnos en la claridad y en la simpleza de esta definición.
Como les dije, vamos a la primera parte de la lección donde vemos el trasfondo del Antiguo Testamento. ¿Sí? Vemos nosotros de que antes de la caída del pecado, Dios le ordenó a Adán, ¿sí?, el padre de la raza humana, que fuera su sacerdote. ¿Sí? Y después de Adán, toda la humanidad fue llamada originalmente para ser sacerdotes de Dios en un sentido general. Toda la humanidad debían ser sacerdotes, debían ejercer el oficio de sacerdotes. Por ejemplo, encontramos a Melquisedec en la época de Abraham. Un momentito, por favor. Voy a hacer una modificación aquí. Ahí está. Ahora entonces van a poder ingresar de manera automática. Vemos nosotros de que en el tiempo de Abraham, en la época de Abraham, hubo ya un sacerdote llamado Melquisedec. Él es mencionado en Génesis capítulo 14, ¿sí? Uno de los primeros sacerdotes, post caída de la humanidad, o sea, después de la caída de la humanidad. Él era tanto el rey como el sacerdote de Salem, nos dice Génesis 14. Job capítulo 1 también indica que él mismo, o sea, Job, actuaba como sacerdote para su familia. ¿Sí? Decía de que él se levantaba muy temprano, ofrecía sacrificios por sus hijos. Él sabía muy bien de que sus hijos a veces, generalmente estaban con el tema de la fiesta, celebrando, etcétera, como jóvenes. Y él sabía que en algún momento ellos podían cometer pecado. Entonces, ¿qué hacía él? Ejercía el oficio de sacerdote en su familia, ofreciendo sacrificios para el perdón de sus hijos, etcétera, etcétera. Éxodo capítulo 3 nos habla de Jetro, ¿sí? Era un sacerdote también de Dios en Madián. Finalmente, Dios estableció un sacerdocio oficial y exclusivo, ¿sí?, desde el Éxodo en adelante, en el que Aarón y sus descendientes sustituyeron todas las demás formas de sacerdocio. ¿Está bien? O sea, ya ahí Dios definió que todos los descendientes de Aarón ya no serían personas en particular que él iba llamando, sino que ya habría desde Aarón una genealogía que se iba formando de sacerdotes. ¿Está bien? Pero todas estas clases diferentes de hombres eran verdaderos sacerdotes del Señor y cada uno es parte del trasfondo del sacerdocio de Jesús en el Antiguo Testamento. Lo que yo les decía es como la sombra de Cristo. Eran como el anticipo del Mesías, de aquel que era el sacerdote supremo y verdadero. ¿Ok? Muy bien, entonces vemos un poco el trasfondo. Ahora vamos a ver lo que en el Antiguo Testamento vemos como requisitos para los sacerdotes. ¿Sí? No cualquiera podía ser sacerdote. Y eso lo vemos en el desarrollo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a enfocarnos en dos requisitos principales. Hay otros también, pero dos requisitos principales son los que resaltan de todos estos requisitos. Primero, era que debían ser nombrados por Dios. Como les decía, no cualquiera podía ser sacerdote, no se podían autoproclamar. Un rey no podía proclamarle o nombrarle a alguien sacerdote, no, o un líder de la nación de Israel, no. Debía ser nombrado por Dios. Entonces, esto enfatiza que la posición de sacerdote en el Antiguo Testamento no era algo que una persona pudiera elegir o rechazar también, ¿verdad? Que también algunos pueden pensar. No, yo rechacé el llamado de Dios o el nombramiento de Dios para sacerdote. Tampoco podía ser designada por votación, ¿verdad? No es que le caía bien a todo el mundo o era una especie de campaña política que hacía el sacerdote para que le voten, no. No formaba parte de la decisión humana. Era un llamado y una designación directamente de parte de Dios. Entonces, vemos nosotros esto en Éxodo capítulo 28, versículo 1, donde Dios establece claramente este principio. ¿Está bien? En este pasaje, Éxodo 28, versículo 1, Dios instruye específicamente a Moisés para que traiga a Aarón y a sus hijos delante de él para servir como sacerdotes. Dios está nombrando a Aarón y a sus hijos.
como sus sacerdotes. Vemos nosotros de que el Señor tiene completa soberanía en la elección de aquellos que deben servirle en los roles de mediación, o sea, en el sacerdocio, que también que también ejercían el papel de liderazgo espiritual en la nación de Israel. ¿Está bien? Entonces, esto también, además de mostrarnos la soberanía de Dios sobre aquellos que eran nombrados para servirle, también nos muestra un modelo de autoridad divina y llamado especial, o sea, autoridad divina que debían ejercer estos sacerdotes, que consistía en ese llamado especial. Y esto aseguraba que los sacerdotes sirvan no solo con responsabilidad humana, sino también con un sentido de responsabilidad divina. Ellos eran, o sea, su compromiso era delante de Dios y delante del pueblo. ¿Está bien? Hago un paréntesis. Mis hermanos, si hay un problema en la transmisión, por favor, háganme saber, así voy a hacer las correcciones. ¿Ok? Bueno, continuamos. Sigamos viendo el segundo requisito que vemos en el Antiguo Testamento. Debían ser leales a Dios. No podían ser leales a un rey, a otro no podían ser leales a otras personas, ni por más influencia que tengan en el pueblo, ni por más poder que puedan tener o riquezas, ¿sí? Ellos debían ser leales a Dios y a Dios nada más. ¿Está bien? Debido a su cercanía a la presencia de Dios y su papel en la conducción de rituales sagrados, ceremoniales, necesitaban demostrar una lealtad y fidelidad inquebrantable hacia Dios. Esto también hacía de que ellos tengan autoridad delante del pueblo y tengan también esa confianza del pueblo. Esta lealtad se manifestaba en su adoración exclusiva a Dios y en la ejecución precisa de sus deberes rituales y también deberes morales delante del pueblo. ¿Está bien? Este cumplimiento, o sea, el cumplimiento de este requisito era esencial, no solo para su propio estatus ante Dios, sino también para guiar al pueblo de Israel a mantener su compromiso con el pacto con Dios. ¿Sí? El sacerdote debía ser un ejemplo de lealtad al pueblo, para que el pueblo, por supuesto, vea el ejemplo del sacerdote y pueda seguir al sacerdote, y en la lealtad del sacerdote también ellos encuentren el ejemplo para ser leales delante de Dios. ¿Está bien? La lealtad de los sacerdotes era fundamental para establecer y mantener la santidad y pureza ritual requerida para el servicio, por ejemplo, en el tabernáculo y más tarde en lo que fue el templo en Jerusalén. En Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2, vemos un ejemplo dramático de la importancia de este requisito. Este pasaje nos habla sobre Nadab y Abiú, ¿sí? Hijos de Aarón, que fueron desleales a Dios. ¿Y qué pasó? Fueron consumidos por fuego divino, por, como dice el pasaje, ofrecer fuego extraño ante Dios, ¿sí? Lo que violaba las instrucciones explícitas de Dios y demostraba una falta de respeto y lealtad hacia Él. Esta es la seriedad con la cual se toma este requisito para ser sacerdote de Dios. Descendiente de Aarón, destinado a ser sacerdotes, pero en su deslealtad, en su infidelidad de Dios, ¿qué es lo que hacen ellos? Ofrecen fuego extraño que viola las instrucciones explícitas de Dios. Entonces, ¿qué pasa? En ese mismo momento fueron consumidos, ¿sí? Reciben el juicio por haber sido desleales. ¿Está bien? Estos requisitos del Antiguo Testamento no solo establecen las expectativas de Dios para los líderes espirituales, sino también las bases sobre las cuales Jesucristo es presentado en el Nuevo Testamento
como el cumplimiento perfecto y final del sacerdocio. Él es designado por Dios y completamente leal a la voluntad de su Padre. Eso vamos a ver en un momento más. ¿Está bien? Vamos a continuar y vamos a hablar, pasamos de los requisitos ahora, vamos a hablar de las funciones que nosotros vemos en el Antiguo Testamento acerca del oficio de sacerdote. Para los que se van uniendo recién a la clase, les quiero decir que en la primera parte de la lección estamos viendo el desarrollo del oficio de sacerdotes dentro del Antiguo Testamento. Y después, en una segunda parte de la lección, vamos a ver cómo ese desarrollo, cómo ese trasfondo del Antiguo Testamento se cumple a cabalidad en la persona de Cristo. ¿Ok? Bueno, entonces pasamos a lo que son las funciones. ¿Qué funciones tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Bueno, hablemos de la función de liderazgo. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no solo realizaban funciones rituales, sino que también daban un liderazgo espiritual y, como decíamos recientemente, también un liderazgo moral en la comunidad. O sea, en otras palabras, eran responsables de enseñar la ley de Dios al pueblo, como lo dice Levítico capítulo 10, versículo 11, guiaban la interpretación y la aplicación de la ley para asegurar que la comunidad se mantuviera en conformidad con la voluntad divina. ¿Se dan cuenta el compromiso que había en ser sacerdotes? Cumplían una función de liderazgo, principalmente para interpretar y para aplicar la ley. Ellos interpretaban la palabra del Señor y enseñaban, primero aplicaban en su vida, por supuesto, al ser ejemplos, pero enseñaban al pueblo a vivir correctamente delante del Señor. ¿Sí? También en ese papel de liderazgo, ellos tomaban decisiones legales o también daban juicios en el pueblo. Los sacerdotes también actuaban como jueces, aplicando la ley, porque ya que podían interpretarla y entendían la correcta aplicación de la ley, también podían juzgar al pueblo en caso específico. Por ejemplo, esto vemos en Deuteronomio capítulo 17, versículo 8 al 9. ¿Ok? Entonces, función de liderazgo. También ellos tenían una función ceremonial. Ellos conducían las ceremonias religiosas y esto era una función central para un sacerdote. En otras palabras, ellos eran responsables de realizar los sacrificios diarios y también los sacrificios en las festividades especiales. Por ejemplo, esto vemos en Levítico capítulo 1 al 7, o sea, capítulo 1 al capítulo 7. Eran también responsables de mantener la pureza en el tabernáculo y después lo que fue el templo. ¿Sí? Y vemos nosotros de que el tabernáculo, que luego pasa a ser el templo, eran vistos como la morada terrenal de Dios. ¿Sí? Era donde estaba el arca del pacto, que representaba justamente la presencia de Dios, y los sacerdotes, en su función ceremonial, ellos tenían que mantener la pureza del templo, la pureza del lugar donde estaba la presencia del Señor. Entonces, estas ceremonias también incluían ofrendas de expiación, ¿sí? Para perdón de pecados, acción de gracias, peticiones, ¿sí? Y cada una tenía un significado y propósitos específicos diseñados para reconciliar al pueblo con Dios. O sea, ahí vemos nosotros el papel de mediador de un sacerdote. Al ofrecer sacrificios, ¿sí? Del pueblo, o sea, a Dios, buscaban y eran mediadores en la reconciliación del pueblo con el Dios verdadero, el Dios de Israel. ¿Está bien? También al cumplir con esta función, ellos mantenían el favor de Dios, ¿sí? Y también celebraban su protección y su provisión a su pueblo, a sus hijos. ¿Ok? Otra de las funciones que vemos nosotros en los sacerdotes en el Antiguo Testamento era la intercesión. ¿Sí?
Esto era uno de los roles más importantes del sacerdocio. Los sacerdocios actuaban como mediadores entre Dios y el pueblo. Algunos teólogos hablan de el oficio de sacerdote como sinónimo al intercesor. ¿Está bien? En otras palabras, esta función se manifestaba de varias maneras, incluyendo la oración por el pueblo, intercedían por el pueblo, la presentación de sacrificios para expiar los pecados y el pronunciamiento también de bendiciones hacia el pueblo. Entonces vemos nosotros de que esta función de mediación en la intercesión era importante, ya que el concepto de santidad en el Antiguo Testamento requería mediación para que el pueblo imperfecto y pecador pudiera acercarse a Dios Santo sin consecuencias mortales. ¿Sí? Y otra vez vemos nosotros el ejemplo de Nadab y Abiú, desleales a Dios, que en el momento en que ofenden a Dios, inmediatamente se ejecuta el juicio de Dios, dando a entender Dios mismo de la seriedad que representa el oficio de sacerdote y la santidad también delante de Dios. ¿Ok? Entonces, vimos los requisitos de un sacerdote, vimos las funciones de un sacerdote. Ahora vamos a ver un poquito las expectativas del papel de sacerdocio, ¿sí? En esto yo quisiera que veamos el desarrollo histórico del Antiguo Testamento. En ese desarrollo histórico del Antiguo Testamento comenzamos con la creación. En la creación ya se ejercía el papel de sacerdote. ¿Cómo? Adán es visto como un prototipo del sacerdote en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Dios le da la tarea de labrar y guardar. ¿Sí? Labrar y guardar la creación, o labrar y guardar el jardín. ¿Sí? Que esto no es interpretado como un trabajo físico solamente, sino también como una función sacerdotal. ¿Por qué? Porque cuidaba y mantenía el santuario de Dios en la tierra, que era el jardín del Edén. Entonces vemos nosotros a Adán que él ya ejercía el papel de sacerdote. ¿Está bien? Repito, ¿dónde? Cuidando y manteniendo el santuario de Dios en la tierra. ¿Está bien? Entonces, cuando Adán ejerce o es encomendado a esta tarea de ser sacerdote del santuario de Dios en la tierra, significa que todos sus descendientes luego de Adán deberían también heredar esta función de sacerdotes en el jardín del Edén, ¿verdad? Lastimosamente se vino la caída, ¿verdad? Pero eso no quita lo que estaba establecido para Adán. El papel de la humanidad entonces era de ser mediadores entre Dios y la creación, ¿sí? Porque de toda la creación, el único que tenía la imagen de Dios era el ser humano, Adán y Eva en ese momento. Entonces, en el desarrollo histórico del oficio de sacerdote, vemos nosotros de que desde la creación, con Adán, vemos el papel de sacerdotes. Ahora, sigamos con el desarrollo histórico y veamos en el tiempo de la caída. ¿Qué pasó? La función sacerdotal se ve alterada por el pecado, ¿sí? Corrompida. Ya este sacerdote fue desleal a Dios. ¿Se acuerdan de los requisitos? Fue desleal a Dios. Entonces ya no hay un acceso directo a Dios. Ese acceso está obstruido. Nadab y Abiú, muchos años después, reciben el juicio de Dios y mueren, fueron consumidos por fuego. Pero en Adán vemos nosotros la misericordia de Dios, que al merecer la muerte, ¿sí?, y el juicio de Dios, ¿qué es lo que Él hace? ¿Qué es lo que Dios hace? Génesis capítulo 3, versículo 15, nos habla de que Dios da la primera profecía mesiánica en Cristo. O sea,
el hombre cae, es desleal con su función sacerdotal, con Dios mismo, pero Dios inmediatamente provee de una solución al problema de la caída. Pero esa solución no viene inmediatamente, sino que viene en el plan de redención que comienza a ejecutarse desde Adán, ¿sí? Eso estuvimos viendo en lecciones pasadas, ¿ok? Entonces, después de la caída, el acceso directo a Dios ya no es posible. Entonces, desde ahí empiezan a surgir la necesidad de ofrendas y sacrificios como mediación por el pecado. La palabra del Señor nos dice que para que haya perdón de pecados debe haber derramamiento de sangre, debe haber sacrificio. El primer sacrificio sobre la tierra, ¿quién lo hace? Dios mismo. De esto hablábamos en lecciones anteriores, repito, así que yo les pido por favor que ustedes puedan volver a ver las otras lecciones anteriores. Pero a modo de recordar, hablábamos nosotros de que Adán y Eva caen en pecado, la creación se corrompe, el papel de sacerdote también se ve alterado. ¿Qué es lo que pasa? Adán y Eva se esconden de Dios y tratan de arreglar el problema de su desnudez con hojas de higuera. Y el Señor, ¿qué le dice en otras palabras? O sea, ¿qué hace en otras palabras? Le está diciendo, no, esto no se arregla con lo que ustedes creen que es una solución. Esto no se arregla con hojas de higuera. El Señor le da pieles para vestirse. Y eso nos indica de que hay un sacrificio previo. Para proveer de esas pieles tuvo que morir un animal, ¿sí? Tuvo que haber un sacrificio. Y Dios mismo les trae las pieles para que ellos se vistan y tapen su desnudez. Entonces, por eso vemos nosotros que desde la caída surge la necesidad de ofrendas y sacrificios como mediación por el pecado, lo cual introduce una dimensión expiatoria al sacerdocio que no era necesaria antes del pecado. O sea, Adán no solamente tenía que cuidar y administrar del santuario de Dios. No tenía que ofrecer sacrificios porque el pecado no estaba presente en la creación. Pero luego de la caída, esa tarea de ofrecer sacrificios a Dios se incorpora a la función de sacerdotes, ¿sí? La caída entonces, como dijo el Señor, trajo muerte. ¿Ok? Sigamos viendo. El desarrollo histórico empezó con la creación, luego va a la caída y luego va al tiempo del Éxodo, ¿sí? Durante el Éxodo, la función sacerdotal se institucionaliza con el nombramiento de Aarón y sus descendientes. ¿Está bien? Ahora ya hay un linaje particular que va a ejercer este oficio de sacerdotes. También se establece un sistema formal de sacrificios y rituales, ¿sí? Que simboliza y facilita la reconciliación y la comunión con Dios a través del tabernáculo. En el tiempo del Éxodo es donde Dios manda a construir el tabernáculo para que ahí pueda estar su presencia. ¿Está bien? El tabernáculo también representa, además de la presencia de Dios, representa la manera en que Dios tiene y ofrece esa comunión con el pueblo. Entonces el tabernáculo sirve también como un punto de encuentro entre Dios y su pueblo. ¿Y quién cuida de la santidad del tabernáculo o de la pureza? Los sacerdotes. ¿Está bien? Vayamos al siguiente desarrollo histórico. Después del Éxodo, ya la nación de Israel tiene leyes, tiene rituales religiosos, ceremoniales, ¿verdad? Ya tiene el tabernáculo, ¿sí? Ahora vamos al tiempo de la monarquía, que comienza con el rey Saúl y luego va al rey David
continúa con el rey Salomón, ¿sí? Y luego con otros reyes, a pesar de que Israel se divide en Israel del norte e Israel del sur. Israel del sur mantiene el linaje de David y Israel del norte comienzan a declarar reyes eh, al azar, por decirlo de alguna manera. ¿Está bien? Bueno, y dicho sea de paso, reyes que fueron desleales a Dios. ¿Está bien? Pero, ¿cómo se desarrolla el sacerdocio en el tiempo de la monarquía? La función sacerdotal se ve influenciada por la estructura política. Los reyes, por ejemplo, comenzando con David y Salomón, juegan un papel activo en la religión. Ellos organizan el culto, construyen el templo, a veces participan en funciones que tienen un carácter sacerdotal, por ejemplo, la bendición del pueblo y también la realización de sacrificios. ¿Ok? Ahora, vemos nosotros de que así se fue desarrollando el oficio de sacerdocio. ¿Ok? Y todo esto, este desarrollo fue creando expectativas. ¿Está bien? En cuanto a las expectativas, podemos ver nosotros de que habían profecías específicas. A medida que esta función sacerdotal eran ejercidos por personas particulares, también habían profecías específicas que apuntaban a un sacerdote mucho mayor. O sea, estas expectativas se creaban a través de personas ejerciendo el sacerdocio, pero también a través de profecías específicas que apuntaban a un sacerdote supremo. ¿Ok? Las expectativas del oficio sacerdotal también se expanden a través de las profecías específicas que anticipan un cumplimiento escatológico, o sea, un cumplimiento en el final de los tiempos. Y también es un cumplimiento mesiánico del papel sacerdotal. Lo que yo le decía, apunta a Cristo. Estas profecías a menudo apuntan a un sumo sacerdote ideal que superará las limitaciones de los sacerdotes anteriores y reunirá en sí mismo las funciones de rey y sacerdote como lo hizo Melquisedec. Vamos a ver un poco estas profecías específicas que vemos nosotros en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? Las profecías hablaban de un gran sumo sacerdote, ¿sí? De un gran sumo sacerdote, un sumo sacerdote perfecto, ideal, eterno, supremo, ¿sí? Este sacerdote será un mediador perfecto. No será como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que año tras año, día tras día, festividad tras festividad, tenía que ofrecer sacrificios para continuamente estar velando por la santidad del pueblo y el perdón y la reconciliación, etcétera, etcétera. Era algo que nunca iba a terminar, ¿verdad? Este sumo sacerdote es un mediador perfecto, ¿sí? Que luego de él ya no habría falta el oficio de sacerdote como en el Antiguo Testamento, ni tampoco otro sacrificio. ¿Por qué? Porque él lo haría perfecto y eterno, ya dejando obsoleto todos los demás sacrificios, ¿verdad? Este sacerdote es un mediador perfecto y su servicio no solo es eficaz sino eterno, sino que refleja la promesa de un nuevo pacto donde el acceso a Dios será completamente restaurado y la comunión con Él será plena y permanente. Por ejemplo, esto vemos en Salmo capítulo 110, versículo 4. Acá se declara que el Mesías será sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Melquisedec era sacerdote y rey a la vez. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34 nos habla de que este sumo sacerdote sería nuestro mediador en el nuevo pacto con Dios. Entonces, estas profecías creaban grandes expectativas hacia el sumo sacerdote, que era justamente la figura mesiánica, la figura del Mesías. ¿Ok?
Este sumo sacerdote no solamente va a ser el gran sumo sacerdote, sino que también va a ser rey. ¿Sí? Este sacerdote, además de ejercer el oficio de sacerdote, ejercerá también el oficio de rey. Esto vemos en Salmo capítulo 110 y también en Zacarías. Salmo 110 versículos 1 al 4 y Zacarías capítulo 6 versículos 12 al 13. Acá vemos nosotros pasajes que combinan esta autoridad real y sacerdotal, indicando un liderazgo que trasciende las divisiones anteriores y cumple el ideal de gobierno justo y adoración verdadera. ¿Ok? Perfecto. Estos pasajes también hablan de que el Mesías construirá el templo del Señor y se sentará y gobernará en su trono como sacerdote y también como rey. Esta expectativa también se iba generando en el Antiguo Testamento. Vemos nosotros también de que estas expectativas hablan de que este sumo sacerdote traerá un reino de sacerdotes. ¿Sí? Este sacerdote perfecto, supremo, ideal, traerá un reino de sacerdotes. ¿Sí? Éxodo capítulo 19, versículo 6, Isaías capítulo 61, versículo 6, se profetiza que el pueblo de Dios en su conjunto asumirá un papel sacerdotal. En otras palabras, esto habla de una restauración completa del mandato original dado en la creación. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de que en el tiempo de la creación, Adán era el sacerdote y su descendencia debían ser sacerdotes? ¿Sí? Ahora, la caída altera, pero al final se cumple el plan de Dios, al final de los tiempos, cuando en Cristo somos restaurados en esa función de sacerdotes en los nuevos cielos y la tierra nueva. ¿Ok? Entonces, Éxodo 19:6 se describe a Israel como un reino de sacerdotes y una nación santa. En Isaías capítulo 61, versículo 6, se menciona que seremos llamados sacerdotes del Señor. Y cuando habla a Israel en este contexto, no está hablando del Israel territorial de hoy, de la nación de Israel hoy, no. Está hablando del Israel espiritual, en el cual conformamos todos los que creemos en Cristo, no los que han nacido en la tierra de Israel, no los que tienen apellidos judíos, no los que hoy tienen algún vínculo con Israel, no, sino que todos aquellos que por fe somos descendientes de Abraham, o en la fe somos descendientes de Abraham y somos redimidos en Cristo, somos hoy el Israel espiritual de Dios. Y cuando Éxodo 19:6 e Isaías capítulo 61, versículo 6 habla de un reino de sacerdotes y una nación santa, se está refiriendo al Israel espiritual de Dios. ¿Ok? Perfecto. Valga esta aclaración. Ahora, terminamos entonces la primera parte de nuestra lección. Vimos nosotros los requisitos, las funciones, las expectativas, las profecías, todo lo que se fue generando en el Antiguo Testamento. Ahora, en esta segunda lección, veamos cómo todo lo que se desarrolló en el Antiguo Testamento se cumple en Jesucristo. Porque al conocer esta verdad es que nosotros podemos llamar a Cristo el sumo sacerdote perfecto. ¿Ok? Veamos entonces. Jesús cumple los requisitos de ser nombrado por Dios. ¿Sí? No solo fue designado por Dios como sacerdote, sino que su nombramiento fue único y fue divinamente ordenado. ¿Ok? Vemos nosotros en el Nuevo Testamento que Jesús es designado directamente por Dios para ser el mediador definitivo. No un mediador más entre tantos, no, sino ser el mediador definitivo entre Dios y la humanidad. Este nombramiento fue profetizado en el Antiguo Testamento y es afirmado en el Nuevo Testamento,
especialmente en Hebreos capítulo 5, versículos 4 al 6. ¿Sí? Yo les pido, mis hermanos, que ustedes, a medida que van escuchando, puedan ir buscando esto en sus Biblias para que vayan corroborando de que lo que decimos tiene fundamento bíblico. No lo tomen como una verdad porque yo lo digo. No. Por favor, tengan la costumbre de corroborar con la Biblia todo lo que nosotros vamos mencionando. Ese es el trabajo de un creyente verdadero que ama la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, el nombramiento de Cristo es profetizado en el Antiguo Testamento, como veíamos anteriormente, pero y también es afirmado, es cumplido en el Nuevo Testamento, en Hebreos, repito, capítulo 5, versículos 4 al 6, donde se contrasta el modo de nombramiento de los sacerdotes levíticos, que eran elegidos por su linaje, con el de Jesús, que es elegido por un acto divino y solemne. Volvemos a mencionar Salmo 110, versículo 4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esto habla de Jesús y resalta su eternidad y la divinidad del sacerdocio de Jesús. Entonces vemos nosotros de que este requisito es cumplido en Jesucristo. ¿Está bien? Veamos el segundo requisito que vimos hace un rato y cómo se cumple en Jesucristo. Debían ser leales a Dios, decíamos nosotros en el Antiguo Testamento. Y vemos de que esto se cumple a cabalidad en Jesucristo. La lealtad de Jesús a Dios Padre se manifiesta en su misma vida y en un ministerio terrenal perfecto, en un ministerio perfecto. ¿Sí? Si nosotros vemos los sacerdotes humanos del Antiguo Testamento, vemos de que fallaban y lo hacían constantemente en su lealtad a Dios. Pero Jesús fue completamente fiel a los mandamientos y la voluntad de Dios en todo momento. Ahí vemos nosotros esta superioridad de Jesús en siendo sacerdote, ¿verdad? En su sacerdocio. La fidelidad de Jesús es fundamental para su capacidad de servir como mediador efectivo. Él vivió una vida sin pecado, como nos dice Hebreos capítulo 4, versículos 15. Se destaca en este versículo que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué dice? Sin pecado. Y ahí vemos la lealtad, la obediencia de Jesús, ¿sí? Y el perfecto sacerdocio en Jesús. Esta pureza y obediencia inquebrantables son esenciales para su función sacerdotal, ya que solo un mediador sin pecado podría ofrecer un sacrificio perfecto por los pecados de otros. ¿Sí? Solamente un mediador sin pecado puede ofrecer un sacrificio perfecto. Solo un mediador perfecto puede ofrecer un sacrificio perfecto. ¿Ok? Además, nosotros vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 8, de que Jesús demuestra su lealtad a través de su sumisión a la voluntad de Dios. Y esta humillación y este sometimiento va hasta la muerte. Dice Filipenses 2, 8, hasta la muerte y una muerte de cruz, dice. ¿Sí? Su lealtad fue hasta lo último. Esta sumisión es un componente crítico e importante de su obra sacerdotal, ya que a través de su sacrificio voluntario, y no obligado, sino que voluntario, Él reconcilia a la humanidad con Dios. ¿Ok? Entonces vemos nosotros, en cuanto a los requisitos en Jesucristo, no solo cumple los requisitos de sacerdocio en términos de nombramiento y lealtad, sino que Jesucristo los eleva a su máxima expresión en cuanto a obediencia
y en cuanto a su nombramiento. Su servicio sacerdotal, es decir, en otras palabras, va más allá de las funciones rituales que veíamos en el Antiguo Testamento y ya entra en el ámbito de la redención eterna al ser perfecto y la mediación continua ante Dios por todos los creyentes. Esto hace de su sacerdocio no solo un cumplimiento de las expectativas del Antiguo Testamento, sino también una transformación de lo que significa ser sacerdote, llevando este oficio a su perfección y cumplimiento final en su misma persona. ¿Okay? Ahora, vemos de que los requisitos se cumplen en Cristo. Vamos a ver las funciones, ¿sí? Las funciones del sacerdote, cómo también se ven estas funciones en Jesucristo. La función de liderazgo que vemos en los sacerdotes del Antiguo Testamento también se cumplen en Cristo. Él redefine el concepto bíblico de autoridad, ¿sí? A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, cuyo liderazgo estaba confinado a la esfera religiosa y ritual, ceremonial, el liderazgo de Jesús abarca tanto lo espiritual como lo ético y moral. Él enseña con autoridad, como nos dice Mateo capítulo 7, versículo 29, donde la gente reconoce de que Jesús enseña con autoridad y no como los escribas y fariseos, dice. Y esto vemos no solo cuando él interpretaba la ley, sino también profundizando su significado y aplicándola al corazón y al espíritu. Por ejemplo, el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al capítulo 7. ¿Está bien? Jesús enseña con autoridad. También se ve su liderazgo en su servicio. Ejerce liderazgo al servir a otros, poniendo un ejemplo de humildad y servicio sacrificado que su servicio culmina en su muerte en la cruz. ¿Sí? Hasta ese punto Jesucristo sirvió. Marcos capítulo 10, versículo 45. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. ¿Sí? Su liderazgo incluye autoridad sobre lo natural y lo sobrenatural. Demuestra de esa manera su poder sobre enfermedades, sobre demonios y sobre la naturaleza misma, la creación misma. Y estas señales y milagros afirman su divinidad y su autoridad mesiánica. Jesucristo, el sacerdote perfecto, cumple la función de liderazgo. Ok, continuamos. En cuanto al rol ceremonial, Jesús perfecciona y también completa las prácticas sacerdotales del Antiguo Testamento como nadie lo había hecho y como nadie lo hará. A través de su vida y ministerio, Jesús cumple todas las figuras y símbolos del sistema ceremonial judío. Por ejemplo, se presenta a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto vemos en Juan capítulo 1, versículo 29. Cumpliendo de esta manera el propósito de todos los sacrificios de animales que simbolizaban la redención y la purificación. Además, con su muerte en la cruz, Jesús pone fin al sistema de sacrificios repetidos e interminables, ofreciendo un sacrificio perfecto y también definitivo por el pecado. Esto nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 12. Ya no hacen falta sacrificios luego de Cristo, porque Él es el sacrificio perfecto, el que satisfizo, ¿sí?, la paga que nosotros debíamos hacer por causa de nuestro pecado. Satisfizo el sacrificio, aplacó la ira de Dios por el pecado del hombre. ¿Está bien? Si nosotros pensamos que luego de Cristo todavía hacen falta algunos sacrificios que hacer, y no me refiero solamente a sacrificios de animales, sino que también a los sacrificios que nosotros mismos podemos hacer, ¿verdad? Muchas veces pensamos que nuestras obras van a llevarnos a tener algún favor de Dios, ¿verdad?
Debemos nosotros confiar en la gracia del Señor y en ese sacrificio perfecto que cubrió todo. Hoy nosotros debemos vivir en la gracia de aquel que cumplió todos los requerimientos para la reconciliación nuestra con Dios. Entonces, vemos de que su sacrificio fue perfecto y fue definitivo. Su resurrección y ascensión luego sirven como la consagración final de su oficio sacerdotal, entrando una vez por todas en el lugar santísimo celestial, no hecho por manos humanas, como nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 24. ¿Ok? Vemos entonces otra función que se cumple en la perfección de Cristo, que es la intercesión. ¿Sí? La función intercesora de Jesús es central en su obra sacerdotal y se manifiesta de manera continua y eterna. A diferencia de los sacerdotes humanos que necesitaban, del Antiguo Testamento hablamos, necesitaban ofrecer sacrificios diarios por sus propios pecados antes de interceder por el pueblo. Debían ser ellos mismos purificados, porque también estos sacerdotes eran pecadores. Jesús intercede como un sacerdote sin pecado. Esto nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 27. Entonces, podemos ver de que su intercesión es perfectamente efectiva porque se basa en su propio sacrificio perfecto. Estamos hablando de una perfección que lleva a otra en cuanto a los oficios, en cuanto a las tareas y las funciones. Jesús no solo intercedió por sus seguidores durante su ministerio terrenal, como se ve en su oración sacerdotal en Juan capítulo 17, sino que todavía continúa intercediendo por nosotros ante el Padre como mediador del nuevo pacto. Esto podemos ver en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Esta intercesión asegura la salvación y la seguridad eterna para todos los que confían en Él. ¿Cómo Dios Padre no va a atender la intercesión de Dios Hijo? Mis hermanos, debemos tener plena confianza en nuestro sumo sacerdote y disfrutar de su gracia para todos nosotros. Él todavía sigue intercediendo por nosotros en una intercesión perfecta y continua, permanente y eterna delante de Dios el Padre. Por eso podemos entrar con toda confianza a su presencia todos los días. Podemos vivir en su presencia. ¿Sí? Entonces, en cuanto a función, vemos que el cumplimiento de Jesús de las funciones sacerdotales va mucho más allá de una simple replicación de los roles del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Él los transforma completamente, ofreciendo una nueva y viva manera de relacionarnos con Dios a través de su persona y su obra. Su liderazgo, las ceremonias que cumple y su intercesión no solamente cumplen con las expectativas generadas en el Antiguo Testamento, sino que también establecen un nuevo paradigma para entender cómo Dios se relaciona con su pueblo a través de su Hijo. Esta transformación es central para la fe cristiana y la comprensión de la obra redentora de Jesucristo. Gloria a Dios por nuestro Redentor. Gloria sea a Jesucristo. Ahora, veamos nosotros cómo las expectativas, ya vimos los requisitos, ya vimos las funciones, ahora veamos cómo las expectativas del Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. El Antiguo Testamento creó la expectativa de un gran sumo sacerdote. ¿Sí? Ahora, Jesús es proclamado como ese gran sacerdote que supera a todos los anteriores como sacerdotes en santidad, obediencia y eficacia de su sacrificio. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16 y también en Hebreos capítulo 7, versículos 25 al 28, se habla y enfatiza que Jesús difiere de los sumos sacerdotes terrenales. ¿Por qué?
porque no necesita ofrecer sacrificios repetidos ni por sus propios pecados, porque él no tenía, ni repetidamente por los pecados del pueblo. ¿Por qué? Porque él hizo un sacrificio perfecto que cubre todo pecado. Su sacrificio en la cruz fue único y fue suficiente para la expiación completa y eterna de los pecados. Y él, por medio de su sacrificio y su sacerdocio, proporcionó un acceso directo y también permanente a Dios para todos los que creen en él. ¿Ok? Este papel cumple las profecías y las esperanzas mesiánicas de un mediador eterno y perfecto. ¿Ok? Veamos entonces ahora las expectativas en cuanto a este sacerdote como rey. ¿Sí? Sacerdote como rey es una combinación única de autoridad espiritual y temporal que Jesús ostenta. Un momentito, por favor. Según el Salmo 110, mencionamos mucho el Salmo 110, mis hermanos. Es un salmo clave en la lección que estamos dando hoy. Las profecías también que están en Zacarías capítulo 6, se profetizaba justamente que el Mesías no solo sería un líder espiritual, sino también un rey justo. Un rey justo. Jesús cumple esta expectativa al ejercer autoridad sobre el reino espiritual y ofrecer un liderazgo que guía hacia la verdad y la justicia divina. Su reinado no solo se limita a aspectos temporales y geográficos, sino que abarca el dominio sobre los corazones y las vidas de quienes le siguen. Y establece un reino basado en principios de justicia, paz y amor eternos, como ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Un momentito, por favor, mi hermano. Ya. Entonces Jesús cumple estas expectativas de este sacerdote y rey. ¿Sí? Ahora, hay otras expectativas en cuanto a que este sumo sacerdote traería un reino de sacerdotes, como fue el plan con Adán. ¿Sí? Esto vemos en Éxodo capítulo 19, versículo 6, donde se declaraba que Israel sería un reino de sacerdotes y una nación santa. Jesús extiende esta función sacerdotal a todos los creyentes. Por eso yo les decía, esta profecía del reino de sacerdote y una nación santa se refiere a Israel, pero no a Israel territorial de hoy en día, sino al Israel espiritual, que está conformado por todos aquellos creyentes, a los que creen en Jesucristo. Ellos son el reino de sacerdotes. Jesús entonces invita a la participación en la mediación de su amor y verdad al mundo. Por ejemplo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 y versículo 9, resalta esta realidad al describir a los seguidores de Cristo como piedras vivas, que son edificadas como casa espiritual, sacerdocio santo, destinados a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este concepto democratiza y universaliza la función sacerdotal, encargando a cada creyente, no incrédulo, cada creyente con la responsabilidad de vivir y compartir el Evangelio. Nosotros hoy somos sacerdotes, somos ese reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque estamos encargados de compartir el Evangelio, de extender el reino de Dios, de cuidar ese reino y de extender, de trabajar para su extensión. ¿Sí? Y también de demostrar, por supuesto, el camino que lleva a Jesucristo. Ser sal y luz. Amén, hermanos. Así que en Cristo se cumple y gracias a Cristo, nosotros hoy, gracias a este sumo sacerdote perfecto, nosotros hoy somos ese reino de sacerdotes. Amén. Gloria a Dios por eso.
Entonces, vemos a Jesucristo cumpliendo esas expectativas mesiánicas que no solo redefine el papel de sacerdocio en un contexto espiritual, sino que también establece un modelo para la interacción continua entre Dios y la humanidad. Su obra trasciende las limitaciones del sacerdocio antiguo, ofreciendo un acceso directo y continuo a la presencia de Dios y llamando a sus seguidores a vivir en respuesta a ese acceso privilegiado como un pueblo dedicado a servir y glorificar a Dios en todos los aspectos de la vida. Muy bien, excelente. Entonces, mis hermanos, vemos nosotros de que cómo Cristo cumple toda esa expectativa y todo ese desarrollo del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es un anticipo de aquel sumo sacerdote perfecto y eterno. Y vemos nosotros de que todas esas expectativas en cuanto a requisitos, en cuanto a funciones, en cuanto a profecías, se cumplen en la persona de Cristo. Amén. Muy bien. Hasta acá entonces la clase de hoy. Un momentito, por favor.